Reddit pregunta alguna historia de terror. Viví durante años en una zona que yo consideraba relativamente tranquila. Sin embargo, hace un tiempo tuve un encuentro peculiar y escalofriante. Trabajo de noche, así que en aquella época era habitual regresar a casa de madrugada. Un compañero me dejó en un punto cercano a mi ruta habitual, pero esa noche, desde el momento en que bajé del auto, me sentí extrañamente observado. Estaba sobre una avenida, a solo una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa, debía cruzar esa avenida y luego 2 calles más. El tramo más difícil era el de los parques, uno lleno de bancas techadas y, justo enfrente, una cancha de básquetbol rodeada de árboles. El problema era el alumbrado. Siempre fallaba en esa zona. La luz más cercana y segura estaba a una calle de distancia, en la entrada de una escuela. El otro punto de luz era la casa de un señor que abría su ventana para vender jugos y sándwiches, normalmente a las 5:30 de la mañana. Esa madrugada, por algún motivo, la ventana del vendedor seguía oscura. Sin más guía de luz, me quedé inmóvil, mirando la cancha de básquetbol. La oscuridad era total, pero la sensación de que algo me miraba desde el interior de la cancha era abrumadora. Empecé a creer que veía sombras moviéndose, siluetas agachadas, como personas usando capuchas o sudaderas. Las formas eran indistinguibles. No podías ver rostros ni cabellos, solo esas figuras ligeras y quietas, todas muy similares. Pasé cerca de media hora esperando. No quería darle la espalda a la cancha. Me sentía lo suficientemente lejos para correr si era necesario, pero no quería arriesgarme a cruzar. Finalmente, pude notar cómo las sombras se movían un poco, con un andar más lento y ya sin agacharse tanto. A los pocos minutos, la ventana del señor de los jugos se encendió. Esa luz fue mi señal. Con esa guía luminosa, me puse las llaves en la mano y crucé el parque, pegado al lado contrario de la cancha. Llegué a casa. Le conté el extraño suceso a un familiar y me fui a dormir. Me despertaron alarmado alrededor del mediodía. Un familiar me mostró la copia de uno de esos periódicos sensacionalistas locales. En la nota se mencionaba que, justo en la cancha de básquetbol, había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, la víctima no había podido ser identificada. Esa historia pasó de ser un presentimiento inquietante a una macabra realidad. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma semana, un amigo de mi primo nos contó su propia versión de los hechos. Él regresaba de una fiesta muy tarde y, como ya no había transporte, decidió dormir un rato en el parque. En ese bloque hay una sección con vehículos abandonados. Se metió en una combi que daba la espalda a la cancha de básquetbol, pensando en descansar. A cierta hora de la madrugada, lo despertaron unos gritos o gemidos que se colaban hasta su sueño. Pensando que era una pareja, se asomó por la ventana de la combi y vio el horrible espectáculo, las siluetas que yo había visto, rodeando a la víctima. No sabe si gritó, pero sí hizo ruido. Cuenta que inmediatamente escuchó a los agresores gritar: «Vayan por él». «Oh», sigue él, tan pronto como bajó de la combi, corrió por la avenida, sin mirar atrás, hasta que llegó a una zona más transitada y pudo conseguir cómo irse a casa. No es una historia de fantasmas, sino de un crimen atroz que ocurrió en una zona considerada tranquila. La tensión de ese encuentro nocturno se convirtió en la aterradora confirmación de haber estado a pocos metros de algo terrible. Algo que 2 personas presenciamos desde ángulos distintos, pero que nos dejó con una profunda e imborrable inquietud. Historia 2. La casa de mi abuelo, ubicada en Cholula, Puebla, siempre ha tenido algo extraño. Varias veces hemos sido testigos de fenómenos inquietantes. Hemos escuchado pasos en el techo, el sonido de alguien limpiándose los pies con insistencia en la alfombra, y puertas que se azotan en medio de la noche sin razón aparente. Recuerdo con claridad una noche en la que varios primos y yo dormimos juntos en el antiguo cuarto de mis tías. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. El sonido que nos despertó fue el de algo o alguien arrastrando los pies sobre la alfombra, justo en el centro del cuarto. Me levanté y vi a uno de mis primos mirando fijamente ese punto, mientras los otros 3 se reincorporaban.
Entonces, el arrastre cesó. El sonido cambió a unos pasos pesados que se dirigieron hacia la puerta. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos la siguieron hasta la entrada principal de la casa. Luego, escuchamos cómo se abría y era azotada con fuerza. Mis tías y mi madre han tenido experiencias aún más desagradables. Mi madre estaba una vez trabajando en el despacho de mi abuelo. De pronto, escuchó pasos justo detrás de ella. Había una ventana allí que daba directamente al patio. Dice que empezó a sentir un frío gélido y el monitor de la computadora comenzó a fallar, como si alguien le hubiera puesto un imán. Mi madre salió corriendo del despacho, aterrorizada, y nos pidió que revisáramos si todo estaba bien. Fuimos al patio. Justo enfrente de la ventana del despacho, encontramos huellas de pies descalzos marcadas claramente en el lodo. Mis primas también tienen una historia de terror. Estaban jugando en la computadora cuando el frío regresó, y el escritorio donde trabajaban comenzó a sacudirse violentamente. Salieron corriendo asustadas. Al regresar a revisar, no encontramos a nadie, pero el escritorio había sido movido una distancia considerable de su lugar original. Es un mueble muy pesado. Mis primas nunca habrían podido moverlo. Un día, de forma casual, mi abuelo me contó el secreto de la casa. Me dijo que cuando la estaban construyendo, los trabajadores encontraron huesos, el esqueleto de un adulto de baja estatura, con partes del tórax como cortadas. Mi abuelo vive en Cholula, Puebla, un lugar tristemente conocido por la matanza de Cholula a manos de los españoles. Él cree que podría tratarse de un cholulteca asesinado durante ese episodio, cuyos restos terminaron sepultados bajo la casa. Los trabajadores no reportaron el hallazgo, temiendo que el gobierno les expropiara el terreno. Parece que el espíritu de esa víctima, un guerrero o un ciudadano masacrado, sigue sin encontrar descanso, y su dolor se manifiesta, noche tras noche, en nuestra casa. Sígueme para más historias de terror de Reddit.